Hola, este es un video corto sobre la investigación que he hecho sobre el humanismo en las cárceles. Hay muchos diferentes tipos de cárceles, desde las cárceles rudas y frías de Rusia hasta las mexicanas, con familias enteras viviendo con los presos. La mayoría se pueden criticar por no ser muñéticas, pero algunas se podrían decir que lo son demasiado. Un ejemplo de cárceles éticas son las de Noruega. Ahí los presos tienen mucha libertad y recreación, teniendo talleres y lugares muy amplios. Una que es lo contrario son las de Estados Unidos. Ahí la gente es encarcelada en masa y dadas sentencias muy largas. Lo que voy a hacer va a ser comparar estos dos sistemas. Elegí a Noruega porque tiene las cárceles más éticas del mundo y Estados Unidos porque hay mucha estadística e información. Hay que tener en cuenta que Noruega es de los países más ricos del mundo, mientras que Estados Unidos tiene una población criminal muy grande. Estos dos factores son importantes ya que no se pueden comparar directamente. Estados Unidos no tendrá un sistema igual de Noruega en mucho tiempo. Mi pregunta fue, ¿es posible llegar a tener cárceles más humanas en países que no las tienen? Estados Unidos es el país con más prisioneros per cápita, con 198 de cada 100.000 personas estando encarcelados. 25% de todos los prisioneros del mundo están en este país. La tasa de reincidencia es de 51%. Obviamente hay algo que quizá no esté bien con este sistema. Dentro de estas cárceles hay violencia y poca seguridad. A los presos les falta comida a veces y atención médica. Se utiliza mucho dinero del Estado para mantener a cada uno de los prisioneros. Todo ese dinero se pudo haber utilizado para hacer más centros de rehabilitación hacia los criminales. Hay bastantes consecuencias para ellos, incluso después de haber sido liberados. Un exprisionero lo tiene mucho más difícil para conseguir trabajo. Cuando va a aplicar un trabajo, se le pregunta si ha cometido un crimen. Él responde que sí y ahí acaba, el entrevistado es descartado. Ya que no pudo encontrar trabajo por haber cometido un crimen, no tiene otra opción que volver a cometer crímenes. Para contrarrestar esto, varios estados de los Estados Unidos han aplicado una campaña llamada Ban the Box. Lo que hace es que se prohíba que en entrevistas de trabajo se le pregunte al entrevistado si es que ha estado en prisión. Se estima que ha ayudado a un 30% de exconvictos a conseguir trabajos, pero también ha tenido su lado negativo. Antes de esta ley había una diferencia de 7% en diferencia racial, con exprisioneros blancos teniéndola más fácil en conseguir trabajo que prisioneros de color. Después de la ley subió a un 45% según un estudio realizado en 2016. Claramente Estados Unidos no tiene un buen sistema, pero ¿quién sí lo tiene? Noruega es el país con las cárceles más libres y humanas del mundo. La idea de las prisiones son que le quiten la libertad a los reos, pero no otros servicios o derechos. Siguen teniendo servicio médico, educación e incluso derecho a votar. El sistema solo deja dar una sentencia de máximo 21 años. Aunque es una sentencia relativamente corta, se puede alargar de 5 en 5 años cuando acabe la sentencia si se percibe que el reo no está en condición de ser liberado. La idea del sistema penitenciario noruego es tratar a los prisioneros como personas. Quieren hacer de ellos mejores vecinos, cosa que funciona ya que la tasa de reincidencia es de únicamente 20%. Dentro de estas prisiones hay talleres de diferentes cosas. En una prisión de máxima seguridad llamada Halden hay talleres de mecánica, carpintería, coro y cocina. De hecho sacaron un libro de cocina a los presos hace unos años. La mayoría de los que son liberados salen siendo los profesionales en los campos antes mencionados. La mitad de los guardias son mujeres, algo que ayuda a que no haya tanto una actitud de macho. Los y las guardias son muy cercanos a los prisioneros, haciendo talleres con ellos, jugando voleibol o solo hablando. Claramente hay algo que aprender de ellos, pero a la vez hay que tener en cuenta lo diferente que es Noruega. Es un país con mucho más dinero que la mayoría de los otros. Halden, por ejemplo, costó $252 millones en construir. Tampoco es barato mantener a las prisiones. Cuesta $98,000 un prisionero al año. En Estados Unidos cuestan $31,000 en promedio. ¿Es posible llegar a ser como Noruega? Como ya dije antes, hay una diferencia grande entre Noruega y el resto del mundo. Noruega tiene muchísimo dinero y lo puede invertir en cárceles como esta. Pero, ¿no sería un poco tonto pensar que Estados Unidos podría tener un sistema igual al Noruega? Pues sí, sería bastante difícil que lleguen a usar tanto de su dinero en hacer sus cárceles así de limpias y bonitas. Pero lo que creo que sí podrían hacer sería cambiar la manera en la que tratan a sus reos. Podrían invertir un poquitito de su dinero en hacer talleres como lo hacen en Noruega. Podrían enseñarles diferentes cosas que les pueden servir cuando sean liberados, enseñarles a ser mejores personas. Creo que esto es algo que podría ser posible si el gobierno le echa ganas. En conclusión, creo que sí se puede mejorar el sistema actual de algunos países. Dudo que sea algo que pase en el futuro cercano, sobre todo con la situación de la pandemia, pero sí podría mejorar en algunas cosas.